Los mitos son una versión de la realidad que intenta explicarla con los conceptos y la cosmovisión que dispone cada una de estas sociedades que crea un mito. En las distintas épocas, los mitos se expresan oralmente, con tablillas de barro, luego en papiros, en hojas de papel. Y finalmente en nuestros días los mitos se narran pues, en formatos de series, de películas, de vídeos de TV. eh, una mitología que contemporánea, que exactamente igual que las mitologías antiguas, nos cuentan esa realidad, pero digamos que en una versión incompleta o en una versión muchas veces interesada, manejada por la propaganda. Por ejemplo, Superman. Superman nos habla de lo que en la antigüedad denominaban los sumerios Anunnaki, los hebreos denominaban Elohim, y los griegos de hoy, los romanos decían que eran dioses, no el dios es absoluto, espiritual, no, dioses. Todos ellos individuos de carne y hueso, con poderes extraordinarios por encima de los humanos normales, y exactamente como Superman. Bien, Superman y todos los demás héroes, pero no solamente se expresan los mitos en estos términos de fantasía de Marvel, también se expresan en películas, en series, que pretenden explicar el mundo desde la perspectiva de algo que se llama ciencia ficción. La ciencia ficción no es solamente un aspecto de lo que son los mitos. Todos los mitos poseen un aspecto de ciencia ficción que no es irreal, que no necesariamente es una invención, una pura invención, algo que no tiene nada que ver con los hechos, sino que es una fórmula para poder expresar cosas que se escapan a lo que nosotros ahora mismo conocemos o a lo que entonces conocíamos. Entonces no tenían una serie de términos conceptuales para poder reflejar o expresar algo, un conocimiento que les había transmitido o que habían imaginado o que habían intuido o que les había sido revelado, y por tanto lo expresaban con los términos, conceptos que tenían en su momento. Al hombre, dicen los hebreos, que lo crea Elohim mediante la arcilla, manejando la arcilla, el barro, y que surge del barro. Bueno, una forma de explicar lo que podrían ver ellos como ese barro rojo que se producía también en la zona de Mesopotamia, barro rojo que era muy parecido a lo que podrían ver en una placa de Petri con un sustrato en el que se cultivaban o se conservaban o se manejaban óvulos, espermatozoides, embriones. Y esa placa de Petri con ese sustrato para poder nutrir al embrión probablemente tiene un aspecto rojizo, y ellos pues lógicamente lo identificaban con la arcilla. No sabían lo que era una placa Petri, no sabían lo que era un sustrato biológico, no sabían absolutamente nada de esto. Entendían todo el proceso y luego nos lo contaron el proceso con sus propias palabras. Esto es lo que hace la mitología contemporánea. La mitología actual lo que hace es exactamente esto. Y entre los muchos ejemplos de mitología actual que podamos encontrar en películas, en series, en divulgaciones de YouTube, en documentales, hoy vamos a hablar de una en concreto que es muy curiosa. Me imagino que muchos habrán visto una película que se llama Stargate y luego la posterior serie, la serie en la que se desarrolla toda esta idea. Stargate habla de que encuentran en un lugar, en una población arqueológica enterrado bajo la tierra, encuentran un artilugio extraño, un artilugio que es un gran círculo, una esfera o un anillo circular de piedra que tiene diferentes signos y que dando con la clave que viene en esos signos, se puede abrir una puerta a otros mundos, a otras dimensiones. Bueno, ¿de qué habla esto? ¿De una absoluta fantasía? Este portal estelar, este portal interdimensional que habla a otros mundos.
de lo que también nos hablan otras películas, en las que se presenta como teletransportación, en la que a unos tipos se lo hacen desaparecer y aparecen en otra nave, en otro mundo, en otro planeta, etcétera, etcétera. Toda esta idea es una absoluta fantasía de ciencia ficción o nos está contando algo que es real. En cuanto a lo que ocurre es que no podemos explicar perfectamente cuál es la metodología que se sigue para estas puertas estelares o, o nos cuenta algo absolutamente fantasioso. Hemos descubierto ya en la realidad, en la vida cotidiana, esta puerta estelar, este túnel hacia otras dimensiones. Bueno, quizá no solamente lo hemos descubierto, sino que lo hemos construido. Y hay que fijarse solo en el escenario parecido que alberga esta puerta estelar, este Stargate, con una instalación que se encuentra en Ginebra. Parte de la instalación se encuentra también en Francia. Es un enorme anillo, un acelerador. El acelerador magnético del CERN. Un inmenso anillo encontrado bajo tierra exactamente igual que el que, bueno, no exactamente igual, lógicamente, pero sí, en una analogía muy sugerente con lo que nos plantea la película, luego la serie de Stargate, que es que se encuentra esto enterrado bajo tierra. Y esto enterrado bajo tierra es una tecnología muy sofisticada que permite el viaje entre dimensiones. En el CERN se estudian las partículas subatómicas, se estudia el sustrato último de nuestro mundo. Un sustrato que, y es interesante decirlo, su formato es digital, así como el de los juegos de ordenador y como el de nuestra informática, método es digital. Esto lo descubre la física cuántica al descubrir que el espacio-tiempo no es algo continuo, sino que nuestro mundo, la naturaleza de nuestro mundo, está sustentada en una estructura de pequeños paquetes, de pequeños dígitos, de pequeños bits, en el que, o mediante la que se puede construir una realidad. Podemos ver una realidad. Podemos ver una realidad que parece analógica, continua, en el que no se ven esos puntitos minúsculos. ¿Esto es simplemente una analogía o habla de algo más? Habla de una realidad y esa analogía con esta realidad se limita simplemente al aspecto físico, formal, de ese círculo en el que si das con una clave, si encuentras esa clave, si encuentras en el CERN, encuentran lo que están buscando, esa clave subatómica, se puede acceder a partir de esa clave subatómica a otras dimensiones, a otros mundos, se puede viajar, se puede teletransportar cosas y personas. Bueno, parece que sí, que eso es una de las cosas que se pueden estar buscando, porque en el CERN se hace ciencia básica, se hace una investigación, se investiga cómo funcionan las partículas subatómicas y luego eso tiene una parte, un componente de ciencia aplicada que obviamente no está al alcance del público, no es algo que nos cuenten a todos, que nos permitan ver. El CERN es una puerta estelar, una puerta entre dimensiones. Así lo ha dicho algunas personas consideradas como conspiranoicas, otras un poco más cercanas a los estudios del CERN. Sin embargo, otros investigadores que han estado y dicen que no hay nada de esto, que simplemente, bueno, pues un acelerador de partículas en el que se estudia el mundo subatómico, el mundo cuántico, y se trata de desentrañar los secretos de nuestro mundo. Un mundo que vuelvo a repetir, porque es importantísimo, cuyo formato es digital. No es un formato continuo, es un formato digital. Exactamente igual que el de los ordenadores. Exactamente igual que este por el que vosotros me podéis estar viendo y oyendo como si fuera yo alguien real que está ahí, pero que en realidad es una simulación de mí mismo que se hace ¿con qué? Con dígitos, con quark, con partículas subatómicas.
puede ser posible que esta analogía entre la película, Stargate, lo que ahí se plantea, supere la simple formalidad, la simple apariencia de forma, todo aparentemente igual, pero no, y que realmente en el CERN, aparte de lo que se está viendo allí, de ese enorme círculo, se está intentando o se esté construyendo una puerta estelar de verdad, un túnel hacia otras dimensiones, hacia otros mundos, un portal que conecte diferentes dimensiones o diferentes mundos, llamémoslo así. Bueno, pues bastante probable. Si pensamos que las mitologías antiguas nos hablan constantemente de estos héroes, de estos sujetos con una tecnología superior, que eran de carne y hueso, que tenían pues, más o menos nuestra misma psicología, se peleaban por las mismas cosas, deseaban las mismas cosas, se acostaban entre ellos, se traicionaban, se engañaban, luchaban, se aliaban. Humanos, simplemente humanos con características superiores, una especie de transhumanos, de lo que el transhumanismo intenta conseguir con los hombres, que culminemos nuestra separación de la naturaleza que iniciamos en el momento justo en el que surge la humanidad, allá por los australopitecos o por el Homo habilis, en el cual burlamos las leyes de la evolución y nos salvamos de esa madrastra terrible que es la naturaleza, que sacrifica despiadadamente a los débiles, a los que no son capaces de dar la talla, y escapamos a su furia, a su frialdad, a su terror, gracias a la tecnología, inventando pieles artificiales, inventando garras artificiales que eran piedras, etcétera, etcétera. Es decir, convirtiéndonos en animales transhumanos, convirtiéndonos ya y surgiendo como transhumanos, no como humanos. Es posible que ahora estemos a punto de dar ese gran salto del transhumanismo, en el que el transhumanismo nos dice que vamos a ser mucho más inteligentes, vamos a ser súper inteligentes, súper longevos. También nos dice que vamos a ser súper felices y que esto está a la vuelta de la esquina al cabo de pocos años. Y esto explicaría, aunque no es momento de hablar del tema, pero explicaría, por ejemplo, estas voces de alarma intentando que la población se reduzca, porque claro, si vamos a vivir eternamente, si va a vencer la vejez, si vamos a vivir todo el tiempo que podamos, solo limitados por un accidente o por alguna otra causa violenta que nos mate, pues entonces estaríamos ante un problema de la superpoblación. Y por lo tanto, ese sería un problema inmediato que hay que atajar. Y por lo tanto, el problema de la superpoblación está ahora mismo sobre la mesa porque estamos a las puertas del transhumanismo, es decir, de poder vivir como todo el tiempo que podamos, eternamente, entre comillas, bueno, como personas de entre 20 y 30 años, sin envejecer. Este problema de la superpoblación lo tratan también, por cierto, la mitología antigua, la Atrahasis y otra serie de leyendas mesopotámicas, pues hablan directamente de que el gran problema que tenían los dioses a la hora de hacer el diluvio, de acabar la humanidad, era la superpoblación de los humanos, es que había un exceso de población. Esto también lo trata el Apocalipsis, lo digo para los que son cristianos y piensan en tal y en otras religiones, que opinan que no, que Dios es amor y que quiere salvar a todo el mundo. No, Dios anuncia a través del Apocalipsis, a través de otra serie de mensajes, por ejemplo, el de Jesús, de muchos son los llamados, más pocos los elegidos, anuncia que solamente va a sobrevivir un número limitado de escogidos, de personas escogidas, que eso van a tener la suerte de vivir, pero el resto de la humanidad va a desaparecer. De hecho, nos cuenta la mitología hebrea, la mitología cristiana, los que no quieran entender con mitología, mayor fuerza, mayor abundancia en el argumento, porque entenderán que es que lo que nos cuenta la Biblia, la Torá, es que, y así lo acepta el Corán también, es que Dios, este Dios de bondad, quiso eliminar a la humanidad ya en otra ocasión. La versión es que dicen que eran malos, los humanos eran malos. Bueno, ahí siempre aparece el pecado, la culpa, etcétera, etcétera, lo que se sustenta todo para poder justificar a un Dios que hace esas cosas y poder mantener que sigue siendo un Dios infinitamente bueno, y es un Dios infinitamente bueno que hace, que causa males tan terribles como exterminar a toda la humanidad, incluidos inocentes, fetos, niños pequeñitos, todo eso los elimina, no porque él sea malo,
y ni siquiera porque permita el mal, sino porque es que los humanos son malos. Esto está ya en la antigua mitología. Y es lo que te plantean ahora mismo, exactamente lo mismo. Lo que se planteaba hace 2000 y pico años, no hay nada nuevo, no hay ningún nuevo orden mundial, no hay ningún... esto del transhumanismo, los transhumanistas que quieren acabar con la humanidad, no. Los colectivistas quieren seguir manejando la humanidad como borregos, como se lleva haciendo desde hace miles de años, sin ideas de alta tecnología, de transhumanistas, nada, ¿no? Y lo hacen con las ideologías, con las creencias, con la fe. Estamos en un mundo digital y estamos en un mundo digital a las puertas de entrar en un mundo transhumano en el que podamos vivir de forma indefinida, en el que se acabe con la vejez. Y pueden venir aquí también estos personajes, estos mismos personajes que nos habla la mitología antigua. Estaban ahí y quizás sigan estando aquí. Es prácticamente seguro que estén aquí porque se van a haber ido. Están ahí, pero ocultos, no tienen ningún interés en que lo veamos. De la misma manera que un investigador o que alguien que controla, por ejemplo, un país, una colonia, no quiere que lo vean ahí como esos personajes de fuera que están mangoneando a esa colonia, a ese pueblo, a esa tribu, a lo que sea. No, se esconden y dan a la cara y manejan desde atrás y manejan a los individuos que controlan, que mandan en esa sociedad en concreto, mandan sobre ellos e intervienen de formas tecnológicamente muy sofisticadas para que no se enteren en esa colonia, en esa nación, en esa tribu, que los están manejando y que los están manejando lógicamente sin que se enteren, porque en esto consiste el manejar. Un portal a otros mundos. ¿Pero por qué querían hacer un portal? ¿Por qué se quería hacer un portal a otros mundos? Bueno, por la misma razón que se intentó ya y nos cuentan los mitos antiguos, resumidos o, digamos, adaptados a la versión monoteísta de las cosas, y nos cuenta la Torá, la Biblia, nos habla de la Torre de Babel, esa que conectaba. Los hombres querían alcanzar el cielo, decían que querían llegar a otro sitio en el cielo, llegar allí. Y esa Torre de Babel pues era un portal estelar, exactamente igual que el que nos presentan en Stargate, y exactamente igual que puede ser o que se puede estar utilizando el CERN para construir estos portales. Bueno, estamos en una situación en la que, fijaros bien, que es muy parecida a aquel momento clave, que la Torah no lo cuenta como un pecado ni con nada de eso, lo cuenta como, bueno, lo cuenta todas las cosas que son, cuenta como un relato histórico, como un relato de cosas que pasaron entre los hombres y esos Elohim, que eran hombres, eran de carne y hueso, llegaban aquí, andaban, procreaban. Y ese momento clave se produjo en el Edén, en un lugar que era cuenta con un jardín, pero en fin, una plantación, una base en la que vivían los Elohim, y en la que allí los Elohim pusieron, exactamente tal y como cuentan las leyendas sumerias, pusieron a los hombres, a unos hombres modificados genéticamente para que pudieran manejar su tecnología, pues para que hicieran el trabajo de los dioses, de los Anunnaki, de los Elohim. Dice la Torah literalmente que pusieron ahí al hombre no para que disfrutara del paraíso y viviera ahí feliz, rascándose la barriga. Eso eran los Elohim los que lo estaban haciendo. Eso era Yahvé el que lo hacía. A los hombres los pusieron allí, pues literalmente, y así la Biblia, para que lo labrasen y lo cuidasen. Sí, para que trabajaran allí, fueron los trabajadores los que estaban trabajando eso a cambio de la comida. Podían comer, aparte de eso, lo que quisieran del jardín del Edén. Podían comer lo que quisieran, bueno, como pueden los esclavos, están trabajando a cambio de la comida, porque quieren más, están allí metidos dentro, encerrados ahí dentro. Y además luego incluso pueden disfrutar de algunas conversaciones con los señores, con los grandes señores, con los Elohim, con los señoritos del lugar. Pero solo se le prohibió dos cosas que son clave en este asunto. Comer del árbol de la ciencia, que comieron, y una vez que comieron, pues Yahvé, Dios, Elohim, lo juntó, le dijo a los otros, hablando en plural, en perfecto plural, para que nadie no cabe la menor duda, les dijo: he aquí que los hombres han venido a ser como unos de nosotros, conocedores ya del bien y del mal. Y luego añade la segunda parte importante. Solo faltaría
que ahora coman también del árbol de la vida y sean como nosotros eternos. Es decir, acaben con la vejez, sean eternamente jóvenes. Lo que está contando ahora mismo toda la ciencia, todas las previsiones de que podemos conseguir en muy pocos años. Vencer la vejez. Vencer la vejez y ser como ellos, como los Elohim, como no sé. Bueno, como nos cuentan que vivían los primeros patriarcas, los primeros reyes antediluvianos, en las listas de los reyes antediluvianos mesopotámicas, que vivían cientos, casi miles de años. Nos lo cuenta la Torá, nos lo cuenta todos los mitos antiguos, que así vivían estos primeros hombres creados por los Elohim, por los dioses, para servirle, y que luego se dieron cuenta, comieron de la luz de ciencia del bien y el mal, y se dieron cuenta de que ellos podían pensar por sí mismos, y se enteraron de toda la trampa que había allí, y se largaron del Edén, o los echaron porque ya eran peligrosos, y los echaron de ahí dentro porque no podían estar en esa instalaciones. Estamos en un momento equivalente. Estamos en un momento equivalente y estamos en ese momento después, posterior de la Torre de Babel. La única cuestión es, hay unos Elohim, unos Anunnaki, unos dioses, unos extraterrestres que van a permitir esto, que esta evolución de los humanos siga adelante y por lo tanto nos convirtamos en unos como ellos, capaces de vivir sin envejecer y manejando una tecnología altísima como ellos, la misma prácticamente que pueden manejar ellos, por lo tanto pudiendo hablarles de tú a tú y terminando con este Edén planetario, con esta plantación esclavista, con esta granja humana que es la Tierra, para algunos de ellos. Los que vencieron en una batalla que hubo, una última gran batalla que parece ser que ocurrió alrededor del 2000 a.C. Sodoma y Gomorra, la destrucción del Valle del Indo, de la ciudad del Indo, Arapa, Mohenjo-Daro. Bien, y entonces el CERN, bueno, el CERN puede ser el intento de construir esa torre de Babel, de construir ese mecanismo, esos portales que nos pueden hacer llegar al cielo, conectar con otros mundos, poder viajar, televiajar. Y ahí están los humanos en el CERN intentando hacer esto, quizá con la ayuda de algunos de los extraterrestres, algunos de los Elohim. Recordar que había unos que ayudaron a los hombres, entre los Teoi, entre los Anunnaki, entre los Elohim, había unos que ayudaban a los hombres y otros que no lo ayudaban a los hombres, que quisieron exterminarlos, querían limitar las superpoblaciones y que además pretendían que los hombres no aprendieran, no pudieran construir una tecnología propia con la Torre de Babel, etcétera. Estamos en ese mismo momento. Y para eso además, pues ahora, como entonces, intentaban introducir en la humanidad el miedo a la tecnología, cuidado, que eso es hora del demonio, cuidado, que la torre 5G os envenena, con eso os puede matar. Claro que nos puede matar con todo eso. Y salvar, que es lo que quieren evitar. Porque ellos lo que quieren evitar no es que la tecnología nos mate. No. Con la tecnología nos pueden controlar a más y matar más. Pero con la tecnología también podemos nosotros matarlos a ellos y liberarnos de ellos. Y hacerle frente. Y ser más libres. Y vivir muchos más años. Terminar con esa maldición que hicieron, lo cuentan los mitos sumerios exactamente igual que la Biblia. Cuando en la Biblia dice, no contenderé más con el hombre, dice Yahvé, sus días serán 120 años. Bueno, pues lo cuentan también al final de la trance y te cuenta que cuando después del diluvio ya se convirtieron a no hacer más matanzas de humanos. Dijeron, bueno, pero entonces el problema de la superpoblación, ¿cómo lo resolvemos? Vale, pues vamos a hacer que tengan muchas dificultades para dar a luz, ahí las dificultades que tienen los humanos, los problemas de la inmensa mayoría de los críos morían, muchas mujeres morían en el parto, y además hicieron otra cosa muy curiosa, que es limitar la longevidad de los humanos. Hacer que no pudiéramos vivir 500, 600, 700 años. ¿Para qué? Pues porque eso nos permite una perspectiva y una capacidad de aprendizaje y una capacidad de desarrollo personal y social y colectivo que podía hacer peligrar su control sobre nosotros. Podemos estar creando una torre Babel en el CERN. Podemos estar haciendo literalmente portales. Portales para comunicarnos, para viajar a otros mundos, para disponer de esa tecnología, ser como ellos. Es posible que los que controlan la Tierra, los colonos, las potencias coloniales que son las dueñas de la Tierra, que mandan en la Tierra sin que ahora mismo nos enteremos porque no les interesa, lógicamente, dar la cara, pues, y sí les interesa que creamos en una serie de mitos, de historias, de fantasías, tal, que no tienen esto sí no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pues podemos estar haciendo esto y es posible que rompan y acaben con la Torre de Babel.
que hagan que nos peleemos otra vez, que no hablemos el mismo lenguaje, es decir, que no nos entendamos entre nosotros. Fue lo que hicieron la Torre de Babel. Y por lo tanto, que no nos entendamos entre nosotros, que queremos estar unidos, trabajando todos juntos para crear esa tecnología, etcétera, etcétera. O puede haber otra alternativa también. Esta mucho más inquietante. Veréis, el viaje por estos portales interestelares, estos entre diferentes mundos simulados, vivimos en un mundo de naturaleza digital, eso nos dice la ciencia. La física cuántica nos lo dice, que vivimos en una realidad de formato digital y por lo tanto puede haber otros mundos paralelos, semejantes o no semejantes, y por lo tanto entre esos mundos paralelos en formato digital, pues como en un ordenador podemos simplemente tecleando, sabiendo la secuencia exacta de tecleo, la clave de acceso a otro mundo, podemos viajar a otro mundo. Hombre, para eso hace falta que los personajes de dentro del ordenador sean capaces de manejar el ordenador. Esto es lo complicado. Ahí es donde está todo ese gran esfuerzo tecnológico para conseguir estos portales entre distintos mundos, para conseguir pasar de un juego de ordenador a otro, de un mundo a otro, en cuestión de décimas de segundo, lo que se tarda en teclear y apareces ya en otro juego de simulación con un avatar tuyo allí, funcionando como uno más en las condiciones de ese otro mundo al que has viajado. Esto es lo que hacen los extraterrestres. Bien, pero es que esto es muy complicado, como comprenderéis, incluso para civilizaciones muy avanzadas de nuestro universo digital, de nuestro universo informático, de nuestro universo simulado. Es muy complicado y al ser muy complicado es extraordinariamente costoso. Es muy difícil viajar entre estos mundos y desde luego es muy difícil, y esto es lo clave de todo, viajar con grandes posibilidades, grandes materiales y de personas. Es muy difícil llevar a otro mundo una fuerza enorme de ocupación, tanto en personas como en material. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se ha hecho, lo que se hace hasta ahora aquí en la Tierra? Y eso explica muchas cosas de por qué no hay tantos, por qué hay muy pocos, porque cuando coges la mitología antigua ves que la tecnología que tienen es una tecnología muy parecida a la que tenemos nosotros. Y dices, bueno, con esto vinieron los dioses. Sí, porque es que solamente podían llevar muy pocas cosas. Porque estos portales interestelares no permiten llevar a muchas personas y llevar mucho material, mucho instrumental. Entonces pueden mandar pocas personas, 200, 300, 500 al cabo de mucho tiempo, y además pueden mandar muy poco material. Y este material que mandas, ¿cómo tiene que ser? Pues obviamente tiene que ser un material muy elemental que te permita luego utilizar los recursos de ese mundo al que vas. Y construir allí toda esa sofisticación tecnológica de máquinas, de centrales energéticas, etcétera, etcétera, que te permita allí crear toda esa estructura. Pero ¿qué ocurre si, aprovechando que está allí el Zen, se hace que se construya el Zen, que los humanos empiecen a crear su Torre de Babel, que los humanos empiecen a crear su propia Stargate, su propio portal entre mundos, entre dimensiones? ¿Qué ocurre si viene una gran potencia extraterrestre, fuera de la Tierra, no de las que están aquí controlando esto, sino una potencia? Dice, hombre, ¿en qué interesante este mundo? Empieza a interesar porque esta gente ha llegado a una evolución suficiente. Esto se pone bien, ya no es una aldeucha allí perdida en esto, ya nos interesa. Estratégicamente nos interesa. Entonces viene una gran potencia de esta, contacta con los humanos que están aquí, de no preocuparos, yo voy a enseñar, yo voy a dar tecnología básica, no pueden dar toda la tecnología a los humanos porque entonces aprenden demasiado. De eso trataba lo de la Torre de Babel. Y os voy a crear esta tecnología, os voy a enseñar un poco, pero me tenéis que permitir hacer una cosa, que es que con toda vuestra estructura material, con todos estos recursos, sin tener yo que mandar mucha gente de mi mundo, que ahora mismo no puedo, pues veréis, vais a construir para nosotros un enorme portal estelar, que este sí pueda conseguir traer muchas personas aquí, una gran fuerza de ocupación, y pueda traer aquí material, grandes cantidades de material, un inmenso portal, para llevar a cabo una invasión a lo grande, ya ahora sí, de la Tierra, y quedarnos con la Tierra. Bueno, si esto se está haciendo así, quizás los plazos que tienen previstos son para el 2029, de los que hablaba Phil Snyder, un tipo muy curioso que decía que la agenda, en el 2016 ya decía que la agenda extraterrestre
era en el 2029 ocupar la Tierra, venir a ocupar la Tierra, y eliminar, por supuesto, a toda la superpoblación que hay, que no necesitan para nada, y que esto es una especie de plaga, una especie artificial invasiva que ha invadido la Tierra. De la que habla también la Agenda 2030, que por eso están hablando de que hay que completar una serie de cosas en la Tierra, preparar esto para cuando vengan estos tipos, que hay que eliminar a un número inmenso de humanos, hay que acabar con nuestra superpoblación y dejar hay aproximadamente de 500, 800 millones de habitantes, que ya es mucho. Y todo esto hay que prepararlo para el 2030, el 2021, el 2030. Para el 2029 se espera que se va a producir un enorme salto en la lucha contra la vejez y que prácticamente vamos a ganar por cada año de vida, vamos a ganar otro. La expectativa de vida se va a incrementar un año por cada año que pase y que hacia el 2045 aproximadamente se podrá haber acabado ya con la vejez y seremos. Para ese momento hay que tener esto limpio de superpoblación. Hay que dejar que la gente se vaya muriendo, muchos se van muriendo. Y los que no se vayan muriendo, pues luego habrá que hacer lo que dice el Apocalipsis. Lo que ya hizo el Dios cristiano y hebreo. Cuidado, ¿eh? Lo que ya hizo. Eliminar a la humanidad. Entonces decían que porque era mal, ahora es porque sobran. Es porque son un mal para el planeta. Porque están sobrando en este planeta. Porque ecológicamente no se puede sostener. Porque no le interesa a los que vienen de fuera y vienen a vivir aquí, a ocupar la Tierra. Y van a venir... cuando se complete este portal estelar, esta puerta a otros mundos. Y van a venir a lo grande, claro. Ya no van a venir 200, 300, no, van a venir con todo su material, con toda su maquinaria, con toda su tecnología, y van a venir con fuerza suficiente como para controlar eso. Por eso necesitan el planeta desocupado. Por eso necesitan hacer una purga de humanos. Pero esto es una hipótesis. ¿Cómo comprenderáis? Esto es simplemente una posibilidad. Esto es simplemente ciencia ficción. Y probablemente en el CERN lo único que están haciendo es lo que se ve que están haciendo y lo que cuentan que están haciendo, y no hay nada más. Probablemente en el CERN no busquen esto, busquen conocer la naturaleza de nuestro mundo. Es un simple afán científico sin ningún interés práctico en nada. La ciencia por la ciencia, la filosofía, el amor por el conocimiento. O puede que sí sea real lo que nos cuenta la mitología contemporánea, en las películas y en las series. Que va a haber una invasión extraterrestre de gente que viene de fuera, que quieren ocupar el planeta y que lo van a hacer gracias a ¿qué? A esta nueva torre de Babel, a lo grande, a este enorme portal para teletransportar personas y material desde su mundo al nuestro. Los plazos coinciden sospechosamente, tanto en los plazos que se dan para conseguir vencer la vejez, como en los plazos que se dan para terminar de llevar a cabo un enorme cambio social en la Tierra, en el que de nuevo el control sea férreo sobre los humanos. Un nuevo apocalipsis también, se anuncia exactamente todo lo que ya hicieron en el pasado, se cuenta que hicieron en el pasado. Un apocalipsis en el que muchos son los llamados y muy pocos los escogidos, los elegidos en el apocalipsis son muy pocos. Todo coincide. Los mitos, lo que dice ahora la ciencia, lo que dicen los políticos y lo que podemos entrever que puede estar sucediendo en instalaciones de la envergadura del CERN. Un inmenso anillo que se extiende de Suiza hasta Francia, subterráneo, junto a Ginebra, y en el que algunas voces conspiranoicas están diciendo que allí están ocurriendo cosas oscuras. Elon Musk lo dice. El primero o el segundo, según cómo esté la cosa, de los hombres más ricos del mundo y que ha creado una empresa tecnológica enorme, inmensa, avanzadísima. Satélites, no solamente de coches eléctricos. Alguien que no está loco ni es tonto. Y también luego otros conspiranoicos menores que hablan de que
de que, bueno, que allí se están abriendo portales y que están entrando seres, criaturas siniestras, y que incluso se está creando rituales de adoración a divinidades de la antigüedad. A estos Elohim, a estos Anunnaki, a estos Teoi, a estos extraterrestres, de los que nos hablan la mitología, toda la mitología de la antigüedad, como seres reales, no espirituales, de carne y hueso, solo que con más poder tecnológico que nosotros. Bueno, la mitología actual nos está contando que esto es lo que puede estar sucediendo. Y las noticias día a día nos cuentan que esto es lo que está sucediendo. Y los anuncios de los poderosos estos, que son los capataces de esta granja, de esta plantación, de este Edén en el que se ha convertido toda la tierra en un Edén, en el que estamos nosotros encomendados de cuidar, de trabajar, de servir a los teoi, a los superhombres. Los hechos, las noticias, envueltos en esa inmensa confusión en el que nadie entiende nada. Lo que pasa esto, si esto es verdad, si será mentira, si será esto. Todo eso apunta hacia esa hipótesis de ciencia ficción que dice que para el 2029-2030 ya estará terminada esa gran puerta estelar, ese gran portal entre mundos, entre dimensiones, y que van a venir los dioses como prometieron que regresarían, y van a venir a lo grande ya para quedarse a vivir en la Tierra, para colonizar la Tierra personalmente, para que deje de ser simplemente una granja, utilizar a los humanos como lo que siempre han utilizado, como aquellos trabajadores primitivos de los que hablaban los sumerios, como esos encargados de Adán y Eva, encargados de cuidar y cultivar el Edén, bueno, como esos sirvientes, y por lo tanto, sin necesidad de que haya 8.000, 5.000, ni siquiera 1.000 humanos. Todo apunta hacia ahí, pero todo puede que sea simplemente casualidad. De hecho, las casualidades son las que nos cuentan realmente las causas de lo que sucede.